Bueno, bueno familia, qué alegría tenerles aquí con nosotros, tenerles en este lugar, visitando aquí en las terrazas donde nos encontramos, las terrazas de Jerusalén. Espectacular la vista desde acá, ¿no, Carlos? Hermosísima, realmente es la primera vez de tantas veces que he venido a Israel que estoy en este lugar. Ha sido algo muy espectacular, muy fascinante, la verdad que vale la pena venir y desde aquí observar todo lo que tenga que ver con la ciudad antigua y aún parte de la ciudad nueva. Sí, y definitivamente pues nos encontramos en las terrazas de la Jerusalén moderna y al fondo podemos ver la Jerusalén antigua. Y hay un versículo en la Biblia que nos llama la atención, de una situación que tuvo un rey muy famoso. Podemos decir que uno de los reyes más destacados de la Biblia, como lo es el rey David, aquel que venció al gigante Goliat, aquel que salía a las batallas y luchaba con quien se le pusiera enfrente y vencía. Es a tal punto la importancia de David que el rey de ese entonces, el rey Saúl, tuvo envidia de David. Fue tanta la envidia, imagínense, que Saúl manda o busca matar a este valiente, este hombre que le estaba llevando victorias y tras victorias. Pero David igualmente en una oportunidad tuvo la oportunidad de estar en las terrazas, como nosotros estamos en este momento. Mire, estamos en las terrazas de la moderna Jerusalén y al fondo podemos ver igualmente la antigua Jerusalén. Pero hay algo que nos llama mucho la atención de esta situación de David en las terrazas. Como lo dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, segunda de Samuel, que queremos escudriñar un poco más de esta situación. Bueno, Fernando, y a todos ustedes, la verdad es que todos los seres humanos, hombres y mujeres, todos los días tenemos diferentes batallas. Hay batallas laborales, hay batallas financieras, hay batallas de todo tipo, pero particularmente estamos llamados no solo a ganar hacia afuera, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, sino también a ganar aquellas batallas personales, aquellas batallas internas en las cuales todos los días nos tenemos que enfrentarnos y que no podemos mentirnos a nosotros mismos si estamos siendo derrotados, si estamos siendo vencedores en nuestros asuntos personales particulares, como en este caso una batalla que David tuvo que afrontar y que lastimosamente pues diríamos que salió derrotado. Estoy hablando justamente de un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 11, nos habla acerca que en el capítulo 11, versículo 1, leemos de la siguiente manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, la escritura aquí habla de que era el tiempo en que los reyes salían a las batallas, que salían a la guerra, porque principalmente el rey era el cabeza visible, el comandante y jefe de los ejércitos. Como podemos ver al fondo, pues difícilmente ustedes lograrán mirar bien al fondo, pero después de donde está la cúpula dorada, bien hacia el fondo encontramos las montañas de Jordania, el lugar también donde está el Mar Muerto. Justamente sobre esos lugares era donde David mandó a pelear a Joab, a los hombres de guerra y a todo el pueblo de Israel. Pero una cosa que dice la escritura aquí, que David no fue. David como rey se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa. Pero ¿qué se quedó haciendo David? Vamos a mirar lo que dice el versículo 2. Tantas cosas haría un rey en su casa, poner a la administración, muchas cosas, pero sucedió algo que seguramente David no estaba preparado como para afrontarlo, y sucedió algo bastante trágico en la vida del rey David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, un terrado similar a este, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Bueno, David lo cogió como de una manera sorprendido,
¿cierto? Un atardecer, después de dormir, pasear en su terrado y encontrarse con una mujer hermosa, de realmente pues atractiva, muy hermosa, pero detuvo su vista. Y alguien decía que mente desocupada, laboratorio del demonio. Estoy hablando del doctor Néstor Chamorro, nuestro padre y líder espiritual, nuestro padre en la fe. Él decía justamente eso. Cuando una persona tiene su mente desocupada, el demonio muy fácil lo puede usar para manipular y terminar haciendo cosas complicadas como las del rey David. David no tuvo cómo detener en esa batalla emocional, carnal, como le llamamos nosotros, atraído por una belleza de una mujer como Betsabé. Lógicamente que ustedes ya entenderán que fue el desenlace de eso, ¿no, Fernando? Sí. Ya sabemos que la mandó a llamar, durmió con ella, la embarazó y luego vino todavía una cosa mucho más terrible, porque no solamente fue el usar una mujer casada, embarazarla en su calidad de rey, sino que una vez se dio cuenta que ella estaba embarazada, mandó a llamar al esposo de Betsabé, que estaba justamente en los campos, en la batalla, en la guerra, y David le exigió, le pidió que fuera a su casa, que era tiempo de atender a su esposa, pues lógicamente pues para que se allegara a ella, pero este hombre no obedeció. No obedeció, más bien se quedó durmiendo a las puertas de la casa del rey, porque él pensaba, ¿no? ¿Cómo es posible que mi jefe, mi señor Joab y los hombres de guerra están peleando y yo voy acá a tomar cerveza, a emborracharme y a dormir con mi mujer mientras la gente está peleando? No quiso ir. Justamente pues era un plan, podríamos decir, maquiavélico aquí, donde lo que se pretendía era que este hombre se llegara a su esposa, la embarazara y entonces pues todo quedara totalmente cubierto. La pregunta que yo quiero hacerte en estos momentos, en esta situación, es, ¿será porque la Biblia nos habla, o sea, la Biblia nos habla que al calzón quitado? O sea, la Biblia no, o el Señor en su palabra no nos quita también las situaciones de pecado del hombre. ¿Por qué crees que la Biblia nos habla abiertamente? Dios nos creó, nos formó y Dios conoce justamente las debilidades y también las capacidades que el ser humano tiene para enfrentar la vida cotidiana. David era un hombre común y corriente, un hombre también sujeto a pasiones como las nuestras, un hombre con libertad de pensamiento, un hombre con libertad de decisión. Y digamos que su naturaleza pecaminosa, su instinto, su poder también como ser un gobernante del Estado de Israel, pues mandar a llamar a cualquiera de las doncellas y cualquiera de las mujeres, para ellas seguramente sería un honor acostarse con el rey o tener ese tipo de situaciones con el rey. Pero Dios no oculta, digámoslo de esa manera, no que Dios quiera difamar la vida de un hombre como el rey David. Lo que más bien diríamos nosotros es que Dios toma al rey David en una situación tan compleja como esta, digamos, baja como esta, ¿cierto?, de pecado, pero también para exaltar cuando un hombre se dispone a ser perdonado, a reconciliarse, a ser restaurado en su vida personal, pues Dios nunca amará, ¿cierto?, al pecado. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero lo que Dios vio en David fue un corazón abierto y dispuesto, independiente de estas situaciones como las que estamos leyendo en esta tarde. Pero nos enseña. Nosotros tenemos que aceptar que también tenemos debilidades, que también hay situaciones con las cuales estamos batallando y luchando cada día, pero que si nosotros nos acercamos con sinceridad a Dios, podemos salir triunfantes de ese tipo de batallas, de ese tipo de situaciones que son muy complejas, que suma una cosa más otra, la cosa se va agrandando, como en el caso de Betsabé y David. Ya todos ustedes saben que David al final mandó a Urías el heteo en primera línea de la batalla y lógicamente que Urías pues terminó siendo muerto en esta batalla y después pues mandó a Betsabé a su casa, la mandó a ser su esposa, fueron digamos su esposa. Pero la Biblia dice que a Dios no le agradó esa decisión de David. Al final ustedes saben que este hijo que estaba en el vientre de Betsabé pues murió. O sea, en pocas palabras, la Biblia es muy abierta en el momento de relatar las situaciones también buenas, porque nos habla del rey David, de un hombre que adoraba al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, pero también pues nos relata esta situación donde nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo así que este tipo también era malo?
O sea, este tipo también hacía cosas malas cuando es un hombre de Dios. ¿Será que entonces Dios nos quiere mostrar algo ahí en esta situación donde, como decirnos que también nosotros como hombres, aunque sigamos a Dios, tenemos situaciones donde podemos caer? La naturaleza pecaminosa del hombre continuará con el ser humano hasta que vayamos a la presencia de Dios. Y todos los días seguramente vamos a tener batallas como estas, mentales, afectivas, lo que sea. Pero Dios nos da la capacidad también de resistirlo, o sea, de tener fortaleza y no terminar cayendo en las garras, digamos, de la carne, que es un tema bastante complejo en la Biblia. Porque la gente piensa que el cristiano está libre de ser tentado, está libre de caer en pecado. Entendemos que David, en medio de su reinado, en medio de su poder y fortaleza, tenía poder para hacer lo que él quisiera, pero igualmente David estaba viviendo una vida espiritual con Dios, que también para él fue muy complicado. O sea, ¿cómo ocultarle a Dios un pecado? ¿Cómo ocultar una situación como esa delante de Dios cuando luego viene el profeta y le dice, y le explica la situación que él había caído? Pues igualmente los seres humanos, aunque tengamos situaciones complejas como esta, o seguro tal vez más complejas que estas, el mensaje es que siempre tenemos el amor de Dios restaurador, el amor de Dios que nos acerca independiente de nuestras debilidades. Nosotros no podemos decir que no tengamos debilidades, independiente de que seamos cristianos, o que seamos pastores, o que seamos sacerdotes, o que seamos ministros de culto, o lo que sea. La naturaleza humana sigue con nosotros, pero si nosotros cedemos ese control a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la guía, nos va a dar la luz de cómo salir evante de todo este tipo de situaciones. Hoy nos encontramos en el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día donde el pueblo de Israel está sellando, cerrando todos sus culpas, sus pecados delante de Dios y pidiendo perdón para que Dios les dé la oportunidad de seguir el nuevo año con vida y en su presencia, y como restaurando las cosas con Dios. El día de Yom Kippur, o día del perdón, el día de la expiación, un día donde han ocurrido la mayoría de los desastres del pueblo de Israel. En este día, quisiera yo preguntarte cómo nosotros podemos llegar a ese encuentro con Dios donde nos sintamos plenamente purificados por Él. Bueno, tendríamos que explicar desde muy atrás todo el tema de Yom Kippur. Te recuerda que hace parte de las fiestas solemnes que Dios estableció para el pueblo de Israel, pero también tiene un mensaje profético respecto de lo que sería la restauración de Dios al ser humano a través del Mesías, a través de Jesús. Yom Kippur entonces es un tema que viene desde el mes anterior, durante 40 días que el pueblo de Israel se prepara para el día más solemne, el día espiritual más solemne del pueblo de Israel, que es el día de Yom Kippur, el día 10 del mes de Tishrei, que justamente hoy a las 5 de la tarde comenzará el día de Yom Kippur para este año en Israel. Dios siempre ha provisto la reconciliación al ser humano con Él. ¿Es voluntad de Dios que el hombre se reconcilie? Sí, pero también es voluntad del hombre querer hacerlo. O sea, Dios no obliga a la reconciliación. Por lo tanto, este tema de la antigüedad, cuando se hacían los sacrificios en el tabernáculo, en el desierto, cuando se hacían los sacrificios en el templo, en lugar del templo que no tenemos en esta oportunidad, tiene cumplimiento profético en el sacrificio de Jesús aquí en Jerusalén, y murió por la humanidad, como está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la antigüedad se ofrecía una cabra, el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza de la cabra, y todos los pecados del pueblo, porque era una vez en el año que el sacerdote hacía un sacrificio por toda la nación, el pueblo mientras estaba afuera en una ceremonia solemne, el sacerdote estaba colocando las manos sobre la cabra y traspasaba el pecado del pueblo sobre la cabra, y la cabra era sacrificada, la sangre era rociada sobre el altar, y había otra que era para expulsarla al desierto, y ese animal que era sacrificado y su sangre era derramada, era la señal de que Dios había perdonado los pecados de una nación. Una vez en el año, y también, Fernando, era la única vez en el año cuando el sacerdote, el gran sumo sacerdote, nombraba el nombre de Dios.
De resto, en ningún otro momento